Las confesiones del criminal John Kerry. La guerra contra Siria es la primera que se prolonga por más de 6 años en plena era numérica. Numerosos documentos que deberían haberse mantenido en secreto ya han sido publicados. Aunque han aparecido en diferentes países, de manera tal que la opinión pública no tiene conciencia de ello, esos documentos ya permiten en este momento reconstruir la secuencia de los acontecimientos. La publicación de una grabación de declaraciones que John Kerry hizo en privado, en septiembre de 2016, revela la política del Departamento de Estado y obliga a todos los observadores, incluyéndonos a nosotros, a revisar sus análisis anteriores. La difusión en The Last Refuge de la grabación completa del encuentro que el secretario de Estado John Kerry sostuvo con miembros de la Coalición Nacional, Oposición Siria en el Exterior, el 22 de septiembre de 2016, en los locales de la Delegación de los Países Bajos ante la ONU, pone en tela de juicio todo lo que todos creían haber entendido sobre la posición de Estados Unidos hacia Siria. Primeramente, creímos que si bien Washington había iniciado la operación conocida como Primavera Árabe para derrocar los regímenes laicos en beneficio de la hermandad musulmana, luego había dejado a sus aliados emprender solos la Segunda Guerra contra Siria, a partir de julio de 2012. Y que estos aliados perseguían sus propios objetivos, la recolonización, en el caso de Francia y Reino Unido. La conquista del gas, para Qatar. Expansión del wahabismo y venganza posterior a la guerra civil libanesa, para Arabia Saudita. Anexión del norte de Siria, para Turquía, según el modelo chipriota. Etc. Porque se había renunciado al objetivo inicial. Pero John Kerry dice en esa grabación que Washington nunca dejó de tratar de derrocar la República Árabe Siria, lo cual implica que controló en cada etapa lo que hacían sus aliados. De hecho, durante los 4 últimos años, los yihadistas han sido dirigidos, armados y coordinados por el Ayed Lancom, el mando de las fuerzas terrestres de la OTAN, con sede en la ciudad turca de Esmirna. En segundo lugar, John Kerry reconoce que Washington no podía ir más lejos por causa de 2 factores, el derecho internacional y la posición de Rusia. Entendámonos bien, Estados Unidos no dejó nunca de ir demasiado lejos. Destruyó la mayor parte de la infraestructura siria vinculada a la industria del petróleo y el gas, usando como pretexto la lucha contra los yihadistas, lo cual corresponde al derecho internacional, pero lo hizo y sin invitación ni autorización del presidente Assad, lo cual viola el derecho internacional. Sin embargo, Estados Unidos no se atrevió a desplegar sus tropas en suelo sirio ni a combatir abiertamente, como lo hizo en Corea, en Vietnam y en Irak. Para eso, optó por poner a sus aliados en primera línea, aplicando el Leadership from Behind, o sea el liderazgo desde atrás. Y apoyar, sin mucha discreción, grupos de mercenarios, como hizo en Nicaragua en los años 1980, aún exponiéndose a ser condenado por la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Interno de la ONU. Washington no quiere embarcarse en una guerra contra Rusia. Y esta última, que no se opuso a la destrucción de Yugoslavia y Libia, esta vez se levantó y rechazó la línea que supuestamente debía limitar su acción. Moscú está en condiciones de defender el derecho con la fuerza si Washington se lanza abiertamente en una nueva guerra de conquista. Tercero, John Kerry atestigua en esa grabación que Washington esperaba una victoria de Daesh, el Emirato Islámico, sobre la República Árabe Siria. Hasta ahora, basándonos en el informe del general Michael Flynn fechado el 12 de agosto de 2012, y en el artículo de Robin Urich publicado en el New York Times el 28 de septiembre de 2013, habíamos entendido que el Pentágono aspiraba a crear un Sunistán en territorios de Siria e Irak para cortar la ruta comercial terrestre de China hacia Occidente, ruta de la seda. Pero Kerry confiesa que el plan iba mucho más lejos. Probablemente, Washington contaba con que Daesh tomara Damasco, de donde después debía expulsarlo Tel Aviv, con lo cual los yihadistas se replegarían hacia el Sunistán, cuyo control se les atribuiría. Siria habría quedado entonces dividida, con el sur bajo la ocupación de Israel, el este bajo control de Daesh y el norte para Turquía.
Esto permite entender por qué Washington proyectaba la imagen de que ya no controlaba nada, como si estuviese limitándose a permitir que sus aliados actuaran a su antojo. Lo que hizo fue enrolar a Francia y Reino Unido en la guerra, haciéndoles creer que podrían recolonizar el Levante, cuando en realidad tenía previsto dividir Siria sin ellos. Cuarto, al reconocer que apoyó a Daesh, John Kerry admite que lo armó, con lo cual hace polvo la retórica de la guerra contra el terrorismo. Sabíamos, desde el atentado del 22 de febrero de 2006 contra la mezquita Al-Askari, en Samarra, Irak, que Daesh, inicialmente denominado Emirato Islámico en Irak, había sido creado por el director nacional de la inteligencia estadounidense, John Negroponte, y por el coronel James Steele, siguiendo el esquema de lo que ya habían hecho a principios de los años 1980 en Honduras, para acabar con la resistencia iraquí y desatar una guerra civil. Sabíamos, desde que el diario del PKK de Özgürlüğünden publicó el acta de la reunión de planificación realizada en Amán el 1 de junio de 2014, que Estados Unidos organizó la ofensiva conjunta de Daesh contra la ciudad iraquí de Mosul y del gobierno regional del Kurdistán iraquí contra Kirkuk. Ahora sabemos con certeza que Washington nunca cesó su apoyo a Daesh. Quinto, el conflicto entre el clan Allen Clinton-Feldman-Petraeus y la administración Obama-Kerry lo habíamos interpretado como un desacuerdo sobre si había o no que apoyar a Daesh. Nada de eso. Ninguno de esos dos grupos tiene el menor escrúpulo en organizar y apoyar a los yihadistas más fanáticos. El desacuerdo reside única y exclusivamente en cuanto a recurrir a la guerra abierta, y el conflicto con Rusia que ello podría provocar, u optar por la acción secreta. El general Michael Flynn, actual consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, es el único que se opuso al yihadismo. Si dentro de algunos años Estados Unidos se derrumbara, como sucedió con la URSS, esta grabación de John Kerry podría servir de prueba acusatoria contra él y contra Barack Obama ante una jurisdicción internacional, pero no ante la Corte Penal Internacional, ya demasiado desacreditada. Como ya reconoció la autenticidad de los fragmentos anteriormente publicados por el New York Times, Kerry no podría impugnar la autenticidad de la grabación íntegra. El apoyo a Daesh que Kerry expresa en esa grabación viola varias resoluciones de la ONU y prueba su responsabilidad personal, y la del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, en los crímenes contra la humanidad perpetrados por esa organización terrorista.